Métodos de entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo se podría definir como el conjunto de actividades que los deportistas utilizan para conseguir unos resultados óptimos en su respectiva disciplina. Un entrenamiento deportivo es un proceso en el cual se utiliza como base el potencial genético de un individuo para exprimirlo y conseguir el máximo nivel de perfección en el deporte que practica. En este proceso se intervienen ejercicios corporales, preparación mental, educación deportiva, aspectos técnicos y tácticos y todo aprendizaje que pueda suponer un salto de calidad en la disciplina de un deportista. Los métodos de entrenamiento son procedimientos sistemáticos utilizados para lograr los objetivos del proceso de entrenamiento. El entrenador los selecciona considerando factores como el sistema enérgico predominante en la modalidad, las características del atleta, las adaptaciones musculares y funciones a estimular y las correcciones técnicas a introducir. Los métodos de entrenamiento son las medidas que se pueden aplicar a los ejercicios con el objetivo de lograr algún tipo de resultado fisiológico. Existen una serie de medidas que se pueden preferir y manipular. Estos son el tiempo de la repetición y duración de la sesión de entrenamiento. Cuando hablamos de medios de entrenamiento, entendemos a ellos como todos aquellos materiales didácticos de los cuales el entrenador dispone y utiliza para llevar a cabo su entrenamiento. Por ejemplo, en un entrenador de natación, los medios serían las tablas, manoplas, pull buoys, entre otros. Métodos continuos que desarrollan la capacidad, resistencia aeróbica. Son aquellos en los que la actividad física no se interrumpe, sino que continúa durante todo el tiempo. La resistencia es la capacidad donde resulta más fácil encontrar los métodos utilizados para el desarrollo. Es por esto que para el desarrollo de la resistencia podemos hablar de diferentes sistemas. Sistemas continuos, también llamado método aeróbico, es donde el estímulo de carga es ininterrumpido. Sistemas fraccionados. La carga es dividida en varios estímulos sucesivos con pausas intermedias. Estos a su vez se pueden dividir en otros dos tipos: interválicos, que consisten en una pausa incompleta, y las repeticiones, que son pausas completas o incompletas entre estímulos. Los métodos más utilizados son: método de carrera continua. Es el método más utilizado para desarrollar la resistencia general o aeróbica. Se recorren grandes distancias según la edad y el grado de entrenamiento, tratando de no sobrepasar las 15 pulsaciones por minuto. El único problema que presenta es su monotonía. La intensidad ligera, de 30 a 60%. El ritmo constante de ejecución. La frecuencia cardíaca, que debe ser de 140 a 150 pulsaciones por minuto. Volumen. Depende del deporte y del periodo de entrenamiento del individuo. Fartlek. Desarrolla la resistencia aeróbica dependiendo de la intensidad del esfuerzo. Tiene intensidad variada, alternando las distancias y los ritmos sobre un terreno también variado. Generalmente se recorren de 1000 a 3000 metros intercalando diferentes intensidades. Lo ideal es que se realice en terreno boscoso con desniveles no demasiado pronunciados. Entrenamiento total. Este consiste básicamente en carrera continua, cambios de ritmo, ejercicios diversos para desarrollar diferentes habilidades y, en resumen, podemos decir que es una mezcla de carrera continua entre fartlek y ejercicio. En cuanto a los métodos continuos, contamos con los métodos continuos uniformes, los cuales se caracterizan por mantener la frecuencia cardíaca en un rango estable, es decir, que no varía significativamente. En cuanto a estos, pueden mantenerse cercanos al límite inferior o ligeramente por el límite superior. Dentro de los métodos continuos uniformes tenemos los de baja intensidad, los cuales principalmente sirven para mejorar la circulación periférica y es ideal para las personas recién iniciadas en un programa cardiovascular, aunque personas más entrenadas pueden utilizarlo perfectamente. También tenemos los métodos continuos uniformes de alta intensidad, los cuales se desarrollan cerca del límite de la frecuencia cardíaca de cada persona. Y su objetivo es elevar el potencial funcional del sistema cardiovascular por medio del consumo de oxígeno. Asimismo, con los métodos continuos variables, tal y como su nombre lo indican, y al contrario que los métodos continuos uniformes, varía la intensidad de los ejercicios realizados durante la rutina. Esto lo logra de varias formas, como por ejemplo el método progresivo, que consiste en empezar el trabajo con poca intensidad y que ésta progresivamente vaya aumentando. Tal y como su nombre lo indica,
Este es eficaz con personas que padecen de ciertas condiciones físicas, ya que la naturaleza progresiva de este método permite que el organismo se vaya adaptando lentamente al aumento de la intensidad de forma óptima. También tenemos el método Fartlek, cuyo ritmo e intensidad del trabajo son aleatorios. Este carácter hace que la carga final del trabajo sea mucho más potente. En cuanto al método Almena o intervalos, se busca generar una gran carga al final del entrenamiento. Esto lo hace utilizando una alternación sistemática y estructurada que cuenta con periodos de recuperación activa, es decir, sin parar, sin dejar de movernos, utilizando movimientos lentos y suaves para recuperarnos. Este método es ideal para las personas que tienen un entrenamiento más avanzado, ya que busca alcanzar picos de intensidad superiores a nuestro umbral anaeróbico, con la finalidad de mejorar nuestro rendimiento. El método Cross Country busca desarrollar la resistencia aeróbica y anaeróbica del individuo mediante el recorrido de un ambiente natural de aproximadamente 3.000 metros. Este ambiente generalmente es boscoso y su finalidad es estar pendiente de los accidentes topográficos que hay en el área, teniendo una intensidad oscilante entre baja y media. El método de Philippe Maffeton se basa en nuestra frecuencia cardíaca con una nueva fórmula, la cual se aleja del convencional 220 menos edad. La fórmula de Philippe Maffeton cuenta con 180 menos edad y se le sumarán o restarán ciertos números dependiendo de varios factores que repercutan en el individuo, como si ha sido operado recientemente, si lleva tiempo sin entrenar, si es un entrenador experimentado, etc. Este método es válido tanto para competidores profesionales o simplemente aficionados que quieran empezar a entrenar. Fraccionados que desarrollan la resistencia aeróbica y anaeróbica. La resistencia aeróbica es cuando hablamos de los ejercicios que se denominan cardio. Estos ejercicios y deportes con esta categoría suelen ser de intensidad media y baja, pero a su vez tienen un prolongado tiempo de acción, de la cual es fundamental el oxígeno. Algunos deportes relacionados pueden ser la natación, el senderismo y el ciclismo. Resistencia anaeróbica también es conocida como ejercicios de fuerza. En estos ejercicios no se necesita fundamentalmente el oxígeno para la obtención de energía, la cual provienen de fuentes inmediatas como la glucosa o la ATP. Todos los tipos de ejercicios en relación a esta resistencia son todos aquellos que necesitan de una fuerza intensa en poco tiempo. A continuación voy a explicar los métodos fraccionados como el método interválico, el método de repeticiones, método de circuito y métodos combinados. El método interválico consiste en la alternancia de fases de carga de estímulo con fases de recuperación dentro de la parte principal de un entrenamiento. Existen muchas formas de realizar el entrenamiento interválico en función del objetivo del propio entrenamiento. Los objetivos del método interválico es lograr aumentar el volumen de entrenamiento a una intensidad determinada que con un método de entrenamiento continuo no lograremos alcanzar. De esta manera, al dividir el esfuerzo en fracciones más pequeñas e introducir pausas, podemos correr durante más tiempo a una intensidad alta. Esto produce unas mayores adaptaciones a nivel orgánico, sobre todo a nivel cardiovascular y metabólico. Las características del método interválico van sobre la carga, que es la cantidad de trabajo hecha, su efecto sobre el cuerpo y el efecto psicológicamente percibido del deportista. La intensidad del estímulo es el grado de exigencia o esfuerzo de cada intervalo. En corredores de fondo poderoso expresarlo en un ritmo, minutos o kilómetros. La duración del estímulo es el tiempo o distancia que dura cada uno de los intervalos. El volumen de los estímulos es la suma total de la duración de los intervalos, el tiempo o distancia total del esfuerzo. La recuperación nos permite eliminar parte de la fatiga provocada por los estímulos anteriores y de esta forma mantener una intensidad alta durante más tiempo que en el entrenamiento continuo. La estática o pasiva se realiza de forma estática o con escasos movimientos, andando o moviéndose en el sitio. Es recomendable para entrenamientos de muy alta intensidad. La dinámica o activa se realiza disminuyendo bruscamente la intensidad del esfuerzo que estamos realizando, pero sin parar completamente. La frecuencia cardíaca no baja tan rápidamente, por lo que generalmente este tipo de recuperación es más larga cuando es estática. La organización
es la relación entre el volumen de la carga con el volumen de la recuperación. Es lo que determinaría la densidad del entrenamiento. Las repeticiones es el número de veces que aplicamos un estímulo. Las series podemos agrupar un determinado número de repeticiones en varias series, grupos con una pausa mayor entre las series y las repeticiones. El método de repeticiones se trata, como en el momento del intervalo, de una repetida sucesión de cambios entre las fases de esfuerzo y la fase de recuperación activa durante una sesión de entrenamiento. Sin embargo, se caracteriza por el periodo de recuperación, que resulta en una recuperación casi completa. En el ámbito del entrenamiento de la resistencia se aplica el método de la repetición con el fin de desarrollar la resistencia específica de competición. Un método de circuito consiste en agrupar varios ejercicios diferentes entre 8 o 15 cuidadosamente seleccionados para trabajar varias partes del cuerpo, en el que la persona debe realizar dentro de un tiempo de 30 a 40 segundos con un promedio de al menos 15 repeticiones, mientras la intensidad del ejercicio no excediera el 60 a 70% del esfuerzo percibido, lo que hizo conveniente el introducir un componente aeróbico al entrenamiento. Otra ventaja de la aplicación del método de circuito es que es sumamente eficiente en tiempo, ya que puede aplicarse para una sesión de 30 minutos por lo menos. Hoy en el día, el método de circuito pertenece a una categoría llamada métodos de entrenamiento vertical, donde se alternan grupos musculares para permitir un trabajo global y metabólico. Métodos combinados. Hay una serie de actividades que darán el punto óptimo de condición física si eres capaz de ser constante, como por ejemplo con bicicleta, caminar, correr, patines en línea, natación, etc. La combinación de todas ellas te pueden poner muy en forma, y de hecho muchos atletas de alto nivel utilizan la combinación de este método en distintas especialidades para mejorar su rendimiento. A esta forma de entrenar se le puede llamar como cross training, o lo que es lo mismo como multideportivo. Métodos que desarrollan la capacidad de la fuerza y la resistencia. Primer método Circuit Training, también llamado como entrenamiento en circuito. Es una combinación de ejercicios por estaciones, las cuales se enfocan cada una en un músculo en específico. Estas estaciones no tienen un tiempo definido y tampoco tienen un tiempo de descanso por estación. También está el segundo método, que es el método analítico. Este método expresa que los ejercicios de este tipo son los cuales se centran directamente en un músculo en específico. Estos requieren menos trabajo de coordinación y son perfectos para el aumento de la fuerza y la potencia muscular. Métodos que desarrollan la capacidad fuerza explosiva. Hablando en general, la fuerza explosiva puede desarrollarse mejorando la fuerza máxima y o la velocidad de las contracciones musculares coordinadas. El método pliometría. La finalidad de este método es la de todos los procesos neuromusculares. La variable de la carga son intensidad entre el 70 y 90% para una repetición máxima. 3 a 5 series, 5 de repeticiones o series. La velocidad de la ejecución debe ser máxima explosiva y la potencia de ejecución debe descender muy poco. En relación a la intensidad de la carga, la resistencia que hay que vencer con más frecuencia en pliometría es el propio peso corporal, pero existen diversas variantes. Una clasificación de la intensidad con respecto a la tarea de salto podría ser la siguiente. Intensidades bajas, saltos simples para superar pequeños obstáculos. Intensidades medias, que son multisaltos con poco desplazamiento y saltos en profundidad desde pequeñas alturas, es decir, desde 20 a 40 centímetros. Intensidades altas, multisaltos con desplazamientos amplios, saltos en profundidad desde mayores alturas, desde 50 a 80 centímetros y saltos con pequeñas cargas. Saltos en profundidad, con reducción del propio peso corporal a través de gomas atadas en soporte. En este tipo de tareas la dificultad puede disminuir o aumentar utilizando diferentes ángulos de caída. Cuanto menor sea el ángulo en las rodillas, mayor dificultad tendrá el músculo para contraerse. Métodos que desarrollan nuestra capacidad de fuerza máxima. Antes de empezar, debemos definir la fuerza como la capacidad de vencer una resistencia con la contracción producida por nuestros músculos, es decir, con la capacidad que estos tienen de realizar un trabajo. Desde que nacemos siempre estamos constantemente venciendo una fuerza o resistencia que se impone ante nuestro movimiento. Podemos tomar como ejemplo la gravedad.
Con el entrenamiento, además de vencer la gravedad, realizaremos un trabajo en el cual se movilizan distintas cargas, entendiendo por carga el peso de una masa. Y para desarrollar esta fuerza máxima existen distintos métodos. Está el primer método de intensidades máximas. El objetivo de este es el incremento de la fuerza máxima sin apenas desarrollo de la hipertrofia muscular. Las variables de la carga de este entrenamiento son las siguientes. Van a ir entre intensidades entre 90 y el 100% para una repetición máxima, de 4 a 8 series, y en estas deben haber de 1 a 3 repeticiones y una máxima explosiva velocidad en la ejecución. Los efectos de este método, por su impacto sobre los factores nerviosos, aumentan la fuerza explosiva, reducen la inhibición del sistema nervioso central y mejora la coordinación intramuscular. Está el segundo método, las intensidades máximas, que tiene como finalidad el incremento de la fuerza máxima con un escaso aumento del peso corporal por la pequeña hipertrofia que se produce. Las variables de carga de este entrenamiento son intensidades entre el 80 y el 90%. Para una repetición máxima, este lleva de 4 a 5 series y en estas deben haber de 4 a 5 repeticiones por serie y máxima velocidad en la ejecución de este. Los efectos de este método son menores a los del anterior método en relación a la fuerza explosiva, reducción de la inhibición del sistema nervioso central y coordinación intramuscular. Para mejorar nuestra fuerza máxima también tenemos el primer método de repeticiones. El objetivo de este es la mejora en la fuerza máxima acompañada de la hipertrofia media y menor impacto sobre los factores nerviosos. Las variables de carga de este entrenamiento llevan intensidades entre el 80 y el 85% para una sola repetición máxima. Se van a aplicar de 3 a 5 series y de 5 a 7 repeticiones por serie y una máxima velocidad en la ejecución. La tensión muscular máxima solo se alcanza en las últimas repeticiones de cada serie. Métodos de repeticiones 2 vendría siendo el segundo. La finalidad de este método es el incremento de la fuerza máxima, así como una hipertrofia muscular alta. Las variables de carga de este entrenamiento son de entre 80 a 90% para una repetición máxima. Llevan de 3 a 5 series y de 6 a 12 repeticiones por serie. La velocidad en la ejecución debe ser de media a alta o la máxima posible. Esto va a depender del estado físico de la persona. Los efectos de este método sobre los factores nerviosos son bajos o nulos. Este aumenta el déficit de fuerza, escasa la influencia sobre la fuerza explosiva y mayor número de unidades motoras reclutadas. Y por último tenemos el tercer método de repeticiones. El objetivo de este es el acondicionamiento muscular general con una hipertrofia muscular alta. Se trata de un método básico de entrenamiento de fuerza con las siguientes variables de carga. Deben haber intensidades entre 70 a 80% para una repetición máxima, de 3 a 5 series que llevan de 6 a 12 repeticiones cada una. La velocidad en la ejecución debe ser media y no se llega al fallo muscular en las series de trabajo. Métodos que desarrollan nuestra flexibilidad estática. Cuando hablamos de flexibilidad estática es cuando se produce una posición de estiramiento de manera mantenida. Este trabajo se puede realizar de dos maneras: de forma activa, en la que la fuerza que se actúa en el estiramiento es la propia del sujeto, o de forma pasiva, donde el estiramiento es realizado gracias a la fuerza externa. Para desarrollar dicha fuerza existe el método de stretching, que es un método para trabajar la flexibilidad a través de la elongación muscular y la movilidad articular, haciendo hincapié en la flexibilidad funcional. Las finalidades que se pueden conseguir a través de esta práctica es mejorar la postura a través de la elongación muscular y mejora nuestra movilidad articular. También alivia el dolor muscular y produce disminución del estrés. Las ventajas de este método es que puede ser realizado por todas las personas que lo deseen, desde quien simplemente quiera mejorar su capacidad de estiramiento muscular o hasta quien solo desee salir de una vida sedentaria. Por último, tenemos el método que desarrolla la capacidad de flexibilidad dinámica. En este método se utilizan los movimientos de los miembros corporales. Algunos la incluyen como una subcategoría dentro de la flexibilidad activa.
El estiramiento dinámico consiste de ejercicios funcionales que utilizan movimientos específicos para preparar al cuerpo a la actividad. Puede ser utilizado para enseñar o realizarlos durante una práctica o para una competencia. Se inicia de forma leve y la velocidad se va incrementando lentamente a medida que avanza el número de repeticiones. Los ejercicios de estiramiento dinámico pueden hacerse más efectivos al progresar desde una posición estática a caminar y luego caminata con elevación de pierna o estocadas. El método balístico consiste en realizar un movimiento ejercido por fuerzas internas, en donde la articulación es llevada a su máximo estiramiento. Este método no es muy recomendado por especialistas, debido a que el estiramiento del músculo es muy rápido y por ello no cuenta con el tiempo necesario para adaptarse a la nueva elongación. Cuando esto sucede, el músculo responde con un reflejo de contracción involuntaria, incrementando la tensión del músculo y haciendo muy difícil la mejora del movimiento. Es decir, el incremento de la flexibilidad se alcanza a través de una serie de empujes y tirones sobre el tejido que ofrece resistencia. Y debido a que estos movimientos son realizados a altas velocidades, la tasa y grado de estiramiento y la fuerza aplicada para inducir el estiramiento son difíciles de controlar.